Mientras escribo esto, tengo una montaña. No, en serio. Lo que pasa en esta montaña me incumbe. Soy el responsable de esta montaña, su valle y montañas, y valles alrededor. No, en serio. Dentro de unos años voy a dejar esto, pero ahora tengo una montaña, y me quería decir que este momento existió. Los 90 hay una mística ya de los 90 y por otro lado hay una crítica de los 90, ¿no? En general los 90 se centralizan en 18 whisky, pero no fue la única expresión de los 90. Ahora bien, cuando digo crítica y leyenda, me refiero quizá a la misma cosa, porque la leyenda no se opone a la crítica necesariamente. Buenas noches, señor. ¿Usted viene al rally de competidores de bebidas? ¿No? ¿Qué opina usted de la bebida? Simplemente no concuerdo con la bebida. ¿No le gusta a la gente bebedora? No. ¿Qué opina? ¿Que es un vicio? ¿Es algo que está...? Es bárbaro. ¿Es bárbaro? ¿Pero está a favor o en contra usted del rally? No, yo estoy en contra. ¿En contra? Sí, señor. ¿No va a participar entonces? No, nunca jamás. No, preparar no, es como todos los días, qué sé yo. Pero decime... perdón, y decime, ¿qué expectativas tenés para la competencia esta? Vengo a ver qué es lo que pasa. Bueno, lindo, los tres. Que no hay. Yo. ¿Estás de acuerdo vos con eso? Para nada. ¿Para nada? Y ahora, según parece, hay competidores que se cagaron, que no van a venir, pero yo creo que voy a ganar. ¿Usted está completamente seguro? Claro que va a ganar. ¿Usted? Yo lo tomo todo eso, boludo, no pasa nada. ¿Te parece? Pongan más cosas, loco, eso lo tomamos todo. ¿Pero qué dice? No se podía, o sea, se pasan por 9 bares, son 9 vueltas, donde se toman 18 bebidas alcohólicas y... No. ¿Cómo que no? 18, no, 8. ¿8 nada más? ¿No son 2 veces 8 veces? No, son 8. Bueno, no sabemos bien cómo es esto. Tomar en cada bar van a tomar distintas bebidas, ¿no? Como por ejemplo ginebra, vodka, whisky, melaza, no sé, alguna de esas, vino. Y bueno, el que gana va a ser un genio. Los penales serían al final del evento y ahí lo va a pelota ahora. Se van a hacer ahí dos árboles ahí allá y un arco preparado y todo, o sea. Es que no se puede vomitar entre vino y vino, que antes de empezar a la competencia tienen que silbar un tango para ver si no existe antidoping y que los jugadores están preparados para la competencia. Que Palma le editamos un libro, digamos, gratis. Un vaso cada uno, loco, agarren, consérvenlo, no lo rompan. 18 Whisky fue una revista de la que salieron 2 números dobles que sacó un grupo, los poetas de los 90, bajo el ala protectora de José Luis Mangieri, o sea, de la generación del 60 en realidad. Y no tiene problemas en amparar a esta generación que políticamente ya no es lo que fue la suya, ¿no? Él empieza a usar esa frase típica digo, porque después se repitió 1000 millones de veces porque era casi un eslogan: los muchachos de la droga y el rock and roll, porque siempre decía, son muchachos que vienen de la droga y el rock and roll. Hay una canción no me acuerdo quién es, que la canta Ataque 77, el único
dijo que a mí me gusta Ataque 77 y dice yo sé, pero creo que es de Los Decadentes, que dice yo sé que vos me amás, algo así es. Sí. Yo sé que yo te extraño. No, te amo. Te amo. Mi amor por vos es único, pero dice, sí. pero no es mi único Pero amor. no es mi único amor. Pero no es mi único amor, eso para mí es buenísimo. O sea, cuando tu vida se diversifica porque tenés hijos, porque vas a karate, yo voy a karate, porque das clases, porque escribís en un diario, porque cuidás a tu papá que tiene 90 años, millones de cosas. No puedes estar centrado solamente en la literatura, ¿entendés? ¿Los hijos te cambiaron la escritura? No sé si me cambiaron la escritura. Yo sigo escribiendo, lo que me cambiaron fue la vida. Claro. O sea, si te cambia la vida, en algún momento también te cambia la escritura, porque, digamos, la escritura es una cosa más de la vida para mí. ¿Entendés? Después está lo que vos construís como representación, que te interese ser conocido, que te interese ser famoso. Me parece que cuando empezamos a escribir nos interesaban todas esas cosas, que después a medida que va pasando el tiempo y cuando te vas enfrentando a cosas muy concretas de la vida, que la vida por lo general es un infierno, entonces te das cuenta que esas cosas no tienen ningún sentido y que en los días en que vos estás en una gran soledad, como te debe haber pasado millones de veces, porque te dejaron, porque dejaste a una persona, porque se murió un ser querido, porque un amigo la está pasando mal, porque lo que sea, vos te das cuenta ahí que en realidad no es tan importante la idea de la representación, que la representación para mí siempre está relacionada a la esclavitud. 18 Whisky viene a encajar perfectamente en la estética que trataban de definir Helder y Prieto, que no se sabe bien por qué terminó llamándose objetivista. Nadie sabe muy bien de dónde salió el término. Yo lo que recuerdo es que Darío Rojo lo usó en unos encuentros de poetas que se hicieron en Liberarte, que era un centro y café cultural que ya no existe. A partir de la 18 Whisky, para mí siempre la literatura fue algo colectivo y no individual. Entonces yo escribía con todos, ¿viste? Sí. Pese a que todos escribíamos distinto. Sí, eso estaba bueno, pero lo que estaba bueno es que me parece que cada uno te corregía dentro de tu propia estética. No era que te corregían para llevarte a su estética. No. Sí. Entonces para mí eso era muy productivo. Y que viniera José y me dijera, che, ¿sabes qué? Este poema es una garcha. Lo que escribiste a mí me producía un dolor increíble durante, no sé, cuando era chico 2 semanas. Después ya decía, por favor, yo era como, decime la verdad. Decime eso la es verdad. genial. Sí. Quiero la verdad, quiero eso que me dice José. Y tener gente diciéndote la verdad, me parece que es central cuando estás escribiendo. En la vida también. Para mí no eran todos iguales ni eran todos objetivistas. Por ejemplo, con un libro de Laura Whitner, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que yo ya había dado por sentado y sancionado que Laura es una gran poeta, entonces cada vez que me mandaba que yo le recibía un libro nuevo, lo ojeaba un poco y lo pasaba por arriba, ¿viste? Lo leía, decía, sí, está bien, Laura la rompe. Yo ya me estaba en ese lugar de confort yo, como lector. Porque también hay que ver que a veces vos sos el que estás en el lugar de confort y no el que escribe. Y me acuerdo que es más cómodo volver después, a leer algo que ya y aparte ya lo da por y lo lees. Sí. Y me acuerdo que Martín Gambaroto una vez comiendo me dice, che, pero ¿no te gustó ese poema de ese libro? Y yo le dije, sí, está bueno el libro, pero no le di mucha bola. Y me dijo, ¿no te gustó ese poema de Laura? Donde dice que el novio le silbaba cuando llegaba desde la calle y ella estaba en el balcón y levantaba sus orejas como un setter. Yo dije, ¿dónde está ese poema? ¿Dónde está? Está en el libro que acabas de leer. Yo dije, tampoco me lo acuerdo. Y esa cosa que me dio Gambarota, esa lectura de alguien lateral que no daba por sentado nada, me hizo volver a leer a Laura el mismo libro que yo había pasado por alto y fue como un password. Se abrió todo el libro y dije, esta también es una genia. ¿Entendés? Pero te lo da, como que uno también como lector encuentra lugares de confort, ¿entendés? Y te quedás también ahí, ¿viste? Está bueno también dar la pelea como lector de, no sé, ser un lector interesado, más atento, creativo. A mí eso me pasó con Durán, volviendo a leer ahora Cabeza de Buey, que tiene poemas viejos. ¿Que salió ahora? Sí, que tiene poemas viejos con un par de poemas nuevos. Nada de esto, flashé. ¿Por qué? Con cosas que no me acordaba o que ya las había leído, pero las había leído hace 20 años con otra mirada. A mí el libro ese Cabeza de Buey lo leí justo ahora porque salió ahora, ¿viste? Sí, me parece que es un libro como muy, que tiene cosas como que si Durán se despidiera, no se despidiera para dejar de escribir, sino que se despidiera de cierta retórica. Y aparte él da cuenta de experiencias que están relacionadas con el mundo de la poesía para él, ¿no? Para lo que es el mundo de la poesía y de la importancia que tiene el mundo de la poesía en su vida.
En ese ámbito surge 18 Whisky. Yo creo que tengo, me parece que tengo el número 1, 1 o 2, porque salían dobles, pero no me acuerdo dónde lo metí. Y él quiso utilizar esa palabra y cuando nos separamos con Helder, con todos, que era de noche ya, dijimos, con Juan dijimos, ¿vos qué haces? Y él quiso decir, yo curto el 39. Y dijo, yo curto, se trabó, porque no sabía usar la palabra, dijo, yo curto el 39. Y Juan y yo nos empezamos a casi, pero no fue así. Sí, fue así, yo estaba ahí. No fue así. Y llorábamos de risa con Juan, subimos al colectivo y le empezamos a decir cucurto, y ahí le quedó cucurto. Y cuando él manda al diario de poesía ¿cómo se llama? Su libro de poemas, sí. Al coso, él me pregunta, ¿qué sobrenombre le pongo? Le digo, ponete Washington Cucurto. Nosotros en la Whiskies teníamos colaboradores que inventábamos, que los llamábamos siempre Washington, porque eran de Uruguay. Washington, no Larsen, Washington, no sé qué. Le dijimos, ponete Washington Cucurto, y ahí se lo puso. Esa es mi versión. Sí. No, yo me acuerdo, mirá. ¿Cómo es? Que además estábamos juntos. Sí. Que estábamos acá en la biblioteca, en la casa de Carriego, que estaba Desiderio laburando ahí. Estábamos nosotros, llega Cucurto, no sé qué hacíamos horas ahí adentro. Sí, estaba mucho tiempo. En ese lugar. Y cuando salimos en la puerta de la biblioteca, que no sé de qué veníamos hablando, y Cucurto dice, estoy tan caliente que me cucurto un colectivo. ¿Eso es? Sí. Para mí no es así. Que me cucurto un colectivo. La verdad tengo yo. Y de ahí yo te digo, está de testigo Juan, que él dijo, yo cucurto el 39. Pero igual, para mí es como un recuerdo implantado tuyo que construiste. Viste que nosotros a esta edad, no sé, ¿cuántos años tenemos, Bambán? 47. Yo tengo 52. Ya empezás a tener como recuerdos implantados, porque son como cosas que no sabes si pasaron o no. A mí me parece que la poesía de Fabián es lo que es la piedra luminosa de toda esa generación. Es decir, si uno se encuentra de golpe con todo ese cuerpo de poesía, la que generaron todos los poetas de 18 Whisky, la de Fabián es la que tiene más brillo inmediato. Vos hablas de los 60, hablas de Hellman. Sin embargo, bueno, había muchos otros poetas. Y con Fabián me parece que terminó pasando eso, que el emblema de los 90 es él. Hola, ¿qué haces? ¿Tenés una revista que se llama 18 Whiskies? No, no la conozco. ¿Ni la conocés? No, no. Bueno, gracias, Y en pedo vamos a encontrar una. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Tenés la revista de poesía 18 Whisky? ¿La conocés? No, la verdad que no. ¿Estás segura que no la conocés? Pero no, nunca escuchaste hablar de ella, no. La verdad que no. Pero podemos buscarla. Una rojita, una verde. Había roja y verde, dos tomos. ¿Era de poesía? Sí, por ahora sí. Bueno, gracias. No, por favor, la buscamos igual. Dale, gracias. Dale. Vos decís que una más y la buscan la. Yo pienso que una más la busca. Volvamos, dale. Vamos otra vez. Hola. Hola. ¿No querés probar si tenés la revista 18 Whisky de poesía en todo el mundo de algo. internet? Sí, lo voy a buscar. Porque es virtual. ¿Vos qué decís? ¿Estará? ¿Aparecerá? No, mira. ¿No está? Vamos. Mirá, aparece algo acá, ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué dice? Tengo un par de notas. Lo que no encuentro es la revista. No, viste, la revista no está en ningún lado, mamá. Chao, gracias. No, por favor. Hay que preguntar por 18 Whisky. Alguien dijo el otro día, pasa que cuando estaban ustedes eran re pocos y había pocas cosas, entonces hacían un evento y iban todos. Y ahora hay 500. Me parece que ahora lo que pasó es que nosotros en la época en que estábamos haciendo esas cosas éramos mortales, porque no existía no había una potencia de la web. En la web sos inmortal y vas a una fiesta y llegás a una fiesta y ya te avisan por el celular que estás en una fiesta equivocada, que hay otra fiesta que está mejor y te vas a la otra. Cuando llegás a la otra te dicen que estás en la fiesta equivocada, que es la otra. Y nosotros cuando estábamos en una fiesta éramos mortales. Estábamos en esa fiesta, no sabíamos qué pasaba en todo alrededor, entonces tenía que poner toda la energía de esa fiesta. Y si no había fiesta, la convertías en fiesta. Había que convertir el dolor en aventura.
Eso es un poco lo que hicimos. ¿Eso de quién es al final? Convertir el dolor en aventura. Es una frase que me dice una vez Daniel y que yo le escribo. Yo también la escribo a veces. A mí me encanta eso, yo lo usé en un poema. Pero en un poema sobre Durán, que no me acuerdo ahora cómo es el poema, pero yo le digo Malvolio a Daniel. Malvolio, dale, era cuando Daniel nos peleamos. Entonces yo le pongo Malvolio, dale, trata de convertir el dolor en aventura, que es una frase de él que creo que la dijo él, no sé ella. A mí me suena así. No me acuerdo. Yo también, en una novela lo sé hablando de Durán. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. El que vomita pierde. Sí, loco, descalificado rojo. La próxima que va. Uno de Mario. Es fondo blanco esto. Sí, a vos también. Corro para ganar, en primera instancia. Corro para beber, como segunda, como segundo motivo, corro para beber y de paso vemos cómo es esto de un rally. No sé, le gano a todos. A Circo le gano porque Circo va a llegar hasta el tercer bar. Bianchi va a vomitar y no va a poder seguir corriendo. Va a vomitar todo el chabón. No, a Mario Varela le vamos a ganar porque no bebe el chabón. Y después no sé quién más corre, Escribo para ganar, escribo para perder. En realidad no sé muy bien para qué escribo. Loco, no se puede ir a mear, Boludo, no se puede ir a mear. No se puede ir a mear. Entonces a mí me interesa mucho eso que está hoy, siglo XXI, tan en boga, del arte colectivo, ¿no? Más que de individuos haciendo arte, colectivos de arte, ¿no? Y yo pienso que todo ese primer grupo de La Mineta y después 18 Whiskies, fuimos un colectivo donde todos tirábamos para el mismo lado, y bueno, y ahí se fue armando una generación. Por supuesto, una generación la forman varios grupos, no solo uno. Nuestro grupo siempre fue muy heterogéneo, no solo las personalidades, sino también las escrituras. Y lo que escribo yo no se parece en nada a lo que escribe Darío Rojo, o lo que escribís vos, o Juan. Juan, que tiene una búsqueda muy loca en su poesía, ¿no? Yo sí participo de una escritura muy urbana, muy de recuperar la ciudad, recuperar lugares, de hablar de lo que pasa, de los oficios del fútbol, de la hervidero que es una ciudad como Buenos Aires. Pero digamos, el resto de ustedes, cada uno ha seguido una estética diferente, ¿no? Y también había una cuestión social, porque generalmente el 90% de los integrantes de nuestros grupos de poesía y todo eso, éramos chicos de clase media baja, ¿no? Con padres laburantes y todo lo demás. Y éramos tipos que por ahí recién accedíamos a leer libros, ¿no? Por ahí en nuestras familias la primera biblioteca la fundamos nosotros. Éramos por ahí padres no lectores, o no había una biblioteca a nuestro alcance, como puede ser un chico de otra clase social. Entonces también fue una renovación, porque éramos todos morochitos por lo general, ¿no? Y en todos éramos lectores muy empedernidos y muy aplicados, ¿no? Y con mucha disciplina. Pero tener disciplina no implica ser divertido, o tomarse una cervecita por ahí, o hacer algún descontrol, que hemos hecho muchos bardos por muchos lugares, mejor no cuento, ¿no? Pero bueno, hicimos mucho quilombo. Y entonces nos veían mal, porque... Uno que te acuerdes, uno que... En mi poema Los Tatis es un largo poema mío que yo escribí a comienzos de los 90, el poema, es un larguísimo poema, empieza de esa manera. Empieza con una escena en la casa del inglés. Y ahí empieza diciendo, ahí acá estamos otra vez destrozando la casa del inglés. Y entonces habla un poco está inspirado un poco en esa escena tipo La Naranja Mecánica que hicimos. El rey de la boca
Tiene sus llaves colgando de un llavero hecho con anzuelos de pescadores. El rey de la boca revolea el llavero y las llaves dibujan círculos perfectos en el aire podrido del puerto. El rey de la boca revolea el llavero, pero también silba canciones de Fito Páez y patea piedritas de colores sin razón aparente. El rey de la boca ama a la mujer más bella de la boca y con ella se pasea al despuntar las tardes. Los súbditos murmuran tras las puertas, despertando de la siesta. El rey de la boca tiene un convertible amarillo y un canario azul. El rey de la boca todas las noches celebra en su yate la paz del vino y la fugaceta. El rey de la boca sabe que las tierras de su reino son las más frágiles del imperio, que una sola sudestada más las borraría del mapa. El rey de la boca hace equilibrio sobre la cuerda de su llavero y con él las llaves dibujan círculos perfectos en el aire podrido del puerto. Ma, hay dos señores acá. Deben ser amigos tuyos. Creo que sufrieron la misoginia propia de la época, ¿no? Eran todavía los viejos tiempos en ese sentido. Me voy a desintegrar, boludo. Te digo que mi opinión tiene peso, aunque vos creas que soy un idiota, bambán, que me haces hacer cualquier boludez. Una garcha sama, boludo. Pero en serio, ¿te gustó primero y después no? Una de las más grandes poetas argentinas se durmió, boludo. Laura Witt, como la agrego. No me dormí igual, yo nunca dormí en el cine. Cerré los ojos para meditar. Yo recuerdo a Laura Widner y a Teresa Arijón. Que bueno, que ellas lucharon para tener su lugar y finalmente lo tuvieron. No solo en ese grupo, sino en general en el panorama de la poesía argentina. A mí tenemos que hacer algo bien como Sama, no llegar nunca al bar de la costa y darnos vueltas. Y así copias a Lucrecia, que a vos te copa. Cuando se cataloga de misógino la 18 Whisky, creo que hay algo de razón, sí. Era misógina. Capaz eran, piénsenlo bien. Yo no era machista ni de casualidad. Durán era re machista. Rojo, ni hablar, ni hablemos. Ricaño, ni hablar. Te odia, nos odia a todos. No, a mí no me odia. ¿Eso de allá es humo? Sí, estamos yendo hacia ese lugar donde hay una catástrofe, te lo digo así, como siempre. Y sería ahí el bar. Pero eso, para mí el bar es imposible que esté. Es ahí. Eso decía vino. Ahora va a ser cualquier otra cosa, van a vender tablas de surf. Vino patero, decía ahí. No creo que hagan surf acá. Es ahí donde están esos autos. ¿Surf o no surf? Porque era antes del puente. Es acá. Sí, acá. Es acá. Sí, es acá. Pero como en las fotos es mucho más alto. Yo no puedo creer que eso esté y siga estando igual que en las fotos. Vamos. En este lugar. Es insólito. Es insólito. Cuando pregunté quién es esa, me dijeron no se puede. La princesa que está en el Tenían un montón de así chicas que ellos no querían que eran del mundo de la facultad, que no querían que las conocieran. ¿Quién más? Ah, Sí, la del problema. La del problema central. La del problema que destruyó la whisky. ¿Pasa algo malo? No, parece que mi hijo está corriendo a la hija de Laura. Pero ella parece contenta, ¿eh? Corre y sonríe. Sí, ella corre y sonríe. Yo me acuerdo de Come y Entiende. Boludo, no puedo. Nunca me lo pude sacar. Nunca ¿Pero vos lo conociste? No, pero el día que vos me ¿Cuál es dijiste, ese? dije, qué cruel que es el mundo. El mundo es de una crueldad, boludo. ¿Cuál Come y es ese? Entiende. Era horrible. Come y ¿Pero esto te lo Entiende. conté ahora, hace poco? No, me lo contaste hace No puedo millones creer de que te acuerdes. Siempre pienso que es algo que nadie se acuerda y que lo inventé yo. Yo soy el entenado. Me acuerdo de En la todo. facultad cursábamos no sé qué materia con un pibe pobre que durante toda la clase hacía este movimiento. Me parece importante el papel que ellas tuvieron y me parece que la poesía de Widner especialmente es importante en ese grupo. Ella fue creciendo mucho, fue pasando, digamos, de la calle al interior y siempre tiene esa voz entre reflexiva y
y descriptiva de lo que se llama el objetivismo. La debacle fue en la Whisky 3. Sí. No, sale la 1, la 2 y después empezamos a hacer la 3. Fue cuando todos ellos se Nos peleamos pelearon. Daniel, no José sé. y yo. Pero eso... Ah, vos no te habías peleado antes, fue ahí después. Nos peleamos en ese momento por una chica. Por una amiga de Ellos se Laura. pusieron celosos y me traicionaron. A mí me traicionó años después. No hablen mal de José, que yo lo quiero mucho. Yo también. Bueno, te ves con Desiderio tampoco. Pero si eres más bueno que el Asia Atado, claramente el malo sos vos. ¿En serio? Eso te marca que el malo sos vos. Juancito? ¿Quién puede pelearse con Juancito? No sé, es imposible. No, Yo tendría que ver bien eso. Y del otro que es No estoy seguro que Conozco José y todo. Daniel traicionen así. Pero José y Juan no creo. ¿Vos no te peleaste con nadie? ¿Y ahora los ves a todos? ¿Estás seguro que no te peleaste con nadie? Llegado No. el caso, ¿Estás si segura? los veo, ¿Estás- sí, no es que activamente. ¿No te peleaste con nadie realmente? Ustedes de la whisky, no. Por ahí los hombres nos peleamos, no sé. Yo no. Me apenaba que se pelearan. Nosotros nos peleamos y después nos amigos. Una vez me enojé con Durán un tiempo, sí. Pero discutiste Hizo declaraciones fascistas en mi casa, antisemitas más concretamente. Y dije, no, ya está. Ya está, eso es demasiado. Eso es demasiado. Está todo bien, Pero después se ve que me olvidé en algún momento, sí. Me enteré así después de años, una vez que me reencuentro con Rojo, que viene a Bariloche, en la época que empezaron a venir todos a Bariloche, a la montaña, qué sé yo. Viene Rojo, qué sé yo, y me dice, bueno, ahora que estamos amigos de nuevo. Y le digo, ¿cómo? ¿Cuándo nos peleamos? Nos habíamos peleado. Y me dice, sí, cuando te fuiste de la casa, porque yo vivía con José en la casa de Andy Nachón en una época. Sí. Hay otra persona que me contactó y que lo habían contactado a Laura, todo, que está filmando otro documental de 18 whiskies. Sí. ¿Otro documental sobre lo mismo? Sí, vino Sobre a el mi 18 casa, whisky. me filmó, me pidió, vimos fotos. ¿Ya te hizo una entrevista? Hace años. Sí, hará 3 años, una cosa así. Y me insiste con que le pase mis diarios, que nunca nadie en la vida leyó. ¿Y cómo sabe que tenés diarios? Me preguntó si tenía diario. Le dije, me dijo, ¿vos llevas diarios? Sí, ¿me lo das? No. Pero de No. vez en cuando, una vez por año, me dice, pensalo. No, porque- claro, además si tenés diarios tenés que hacer lo que hizo Casas. Claro, yo los, creo. los vendés. Pero pará, es Creo que verdad, ya soy como muy reacio a cada vez que me contactaron para hacer algo de la whisky. Lo hice porque sé que es imposible decirte que no a vos. Y también sos un amigo muy querido, de mucho tiempo. Entonces viene un amigo muy querido y me parece que a veces uno también tiene que ceder por afecto a determinadas cosas que no querés hacer. La base de mi vida. Sí. Igual estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero yo padezco de melancolía, así que Igual la no. escritura tiene que ver con padecer de melancolía. Igual para Sí, son el dos cosas pasado separadas. Es un lugar muy atractivo, Son ya dos está cosas- todo medio terminado. Uno tiene la sensación de que está cerrado y empaquetado y querés ver cómo quedó, pero apenas mirás se desempaqueta. Hay algo que los efluvios... Bueno, Igual son la cosas serie- diferentes. Una cosa es la melancolía y otra cosa es la nostalgia. Después habrá una discusión. Por ahora todo es cerrar los ojos, mantenerlos cerrados a la altura del agua, respirar, volver a sumergirse. El límite entre el agua y el aire coincide con la línea de pensamiento que lo que hace es fundir y refundir, en cualquier orden, un par de escenas o secuencias, fotografías, tomadas con una cámara automática, siempre más o menos el mismo material, es lo que se ha podido reunir. Animales salvajes avanzando hasta quedar en primer plano. Alguien que le enseña a una chica a usar una pistola en el desierto. O igual una persona en una bañera. Y aquí vendrá la discusión. ¿Quién es la persona? ¿Quién soporta la línea de pensamiento? ¿O quién apretó el gatillo? ¿Tomó la foto? ¿Quién señaló la posición donde habría que ubicarse para obtener una buena vista aérea de la bañera? Va bien. Al cuarto me caigo, loco. Todo bien. Vamos, muy bien. Esta la ganamos. Lo de escritor, no, yo no soy escritor. Yo soy estudiante de cine, pero hago video. Lo que yo escribo no tiene nada que ver con el alcohol. Escribo nomás. Y la escritura de los chicos, sí, yo creo que son muy buenos poetas. Y bueno, basta. Cortá. Oh, re romántico, loco. Loco, no se aprieten entre ustedes, loco. Esa es la regla moral, loco.
está. Pará. La compramos con Darío. Sí, para qué hablamos con Darío. Hay dos, uno que viene por allá y otro que va para acá. Pero no importa, me la banco. Lo espero de acá, loco, al tren. No sé, yo quiero poner la cuota así de, digamos, sensual a la competencia, ¿no? Porque yo me considero así, el sex appeal de los competidores, digamos. Me voy a caer al cuarto vaso no porque, sino para que me voy a caer en el cuarto vaso, porque me voy a caer en el cuarto vaso. Del rally me acuerdo que el gran favorito era Sebastián Bianchi, que fue muy caótico, que en realidad los que concursábamos tomábamos menos que los que no concursaban. Me acuerdo que la policía cayó después. Yo ya me había ido en andas de una chica divina que se llamaba María Q. Me llevó en andas a mi casa, porque no podía más. Yo venía de intoxicarme mucho, de meterme demasiadas cosas, y por intermedio de un amigo que me dijo que había gente que estaba publicando, que estaba haciendo unas revistas, encontré un grupo de gente que más allá de la literatura me caía bien y hice muchos amigos. Cada muchacho tenía ciertas inclinaciones por ciertas publicaciones, por publicar en ciertas revistas. Yo siempre me sentí miembro de la Trompa de Falopo, que era una pequeña revista que tuvo más tirada que cualquier otra revista. Pues me hablan de la 18 Whisky, 2 números. Existe la Trompa de Falopo, es una enciclopedia. Y además juntaba a todos, o sea, estaban todos ahí. Gente que por ahí estaba en la Whisky también publicaba en la Trompa. A mí me gustaba mucho, era mi publicación preferida y donde había más onda. Después había para mí los demás eran todos un poco caretas. Esta es una canción que es tal vez la balada más popular en 30, 40 años en Japón. La cantaba, la compuso un tipo que era como un teen idol en ese momento. Se llamaba Yutaka Ozaki. Me llamó mucho la atención y dije, este tipo por ahí es interesante. Y cuando lo escuché dije, wow, me encantó. I love you. Hola Manolo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Bien. Sí, un vino quería llevarme. ¿Uno solo? Sí, por ahora sí. A ver, bueno, dame otro. Ahí está. Hola, Mario. Mario Varela. No, a Daniel. A Daniel Durán.
¿Que se fue dónde? ¿Posta? Fotógrafa, Adela, vos sos una pertenencia de terrible, eso para una mujer. Yo la encontré. Es terrible para una mujer, o sea, tirarle la Canon en la cabeza. A ver, vos encontrás clip por la calle. Alberto terminó. No, loco, Varela, lo tuyo es. ¿Somos machistas o no somos machistas? Mira, Jorge. Punta clip por Varela la compara con esto. Y el no, la compara con esto. Oye, Varela, nos quedamos con la cadena. Vamos, Durán. Hay que tirar un poco al piso. No. Papá. Voy a hacer pis, loco, tengo ganas de hacer. ¿Orinar? Sí, porque el juez. Sí, una vez. Pero no orinó yo una vez, aparte hay un montón de gente acá. No, está bien. Nos van a echar. Nos van a echar. Se puede orinar una vez. Pero no para que nos echen. Ah, no sé, está orinando en algo. Sí, nos van a echar. Hay mucha policía por acá alrededor. Esto es terrible. Lo que está pasando. Sí, andá a decir. Acá el único macho era Gardel. Acá el único macho era Gardel que no se paraba. Lindo por Gardel. ¡Viva Gardel, carajo! ¡Viva Lucas Prodan, la concha de la lora! Maxi, acá vino. Chocolate, ¿cómo venís? Ahí veniste. Decí bravo. Julia. Mario, ¿qué haces? Tanto tiempo. Pero me hubieras venido un rato antes, así me veías con todo el puesto armado. Yo quise escribir ese blog para poner como las cosas en su lugar, por muchas ideas falsas que para mí había sobre la literatura del 90. Entonces lo que quise fue como dar mi opinión, interpretar el fenómeno, interpretar la poesía de ustedes. A mí me dijeron que con la vuelta de Hellman a la Argentina, organizaron la vuelta de Hellman, un recibimiento, pero convocaron a los jóvenes que estaban escribiendo poesía en ese momento. ¿Vos estuviste, Mario? Sí, yo estuve ahí, fue así. ¿Fue en el 87? Ahí se conocieron. Ahí, bueno, a mí me dijo, por ejemplo, José y Durán ya se habían conocido en la facultad, en los pasillos de letras. Sí, a Rojo también lo conocieron más o menos por ahí. Pero ahí lo conocieron a, ¿cómo se llama el chico de poesía civil? El de... Raimondi. A Raimondi lo conocieron ahí. La idea era hacer una revista donde difundir su propia poesía y además publicar traducciones y publicar a los poetas que a ellos les gustaban. Estaba el Diario de Poesía, que era una publicación, un referente, digamos, que organizaba el campo intelectual o la escena cultural porteña en relación con la literatura. Pero bueno, había autores que por ahí no aparecían en el Diario de Poesía o que a ellos les gustaban y querían publicarlos. Bueno, entonces... Bueno, y ahí está, Casas también, que Casas a mí me contaron que él tenía una novia que vendía muñequitos en la Plaza Rivadavia, en el Parque Rivadavia. Y él era el hijo de un payaso de Olmedo y era medio como un hippie. Entonces, Durán, Casas... Desiderio, Rojo. También, después estaba Raimondi, Alemián. Alemián, Ezequiel. Estabas vos. En ese momento no había mujeres todavía, eran ellos. Y Teresa Arijón. Teresa sí, Teresa estaba. Teresa estaba, pero no era amiga. No era amiga y nunca fue amiga. Nunca fue amiga. Pero estaba. Te juro que no me acuerdo. Yo creo que llegué quizás a través de Ricaño cuando hicimos la traducción de James Purdy para el número 1 de la 18. Y después tenía así una relación con otros chicos más distante y lo que hacía era proponer cosas y en general las cosas que proponía las podía hacer. Entonces para mí era un lugar, un espacio bueno para hacer ciertas cosas, ¿no? En aquella época estaba el Diario de Poesía y
y empezó a estar la 18, y para mí esa es como una cosa divertida. Ellos rechazaban la vinculación de la literatura con la política. Se relacionaban con la literatura desde el placer. Ellos vivieron en plena fin de la adolescencia, comienzo de la juventud, el fin de la dictadura militar. Entonces a mí, por ejemplo, Durán me contó, era hermoso, cogíamos sin forro, cogíamos. Lo que pasa es que ellos tenían una cosa muy fuerte entre ellos. Yo circulaba por varios lugares, o sea, no era mi grupo de pertenencia. Sin embargo, me gustaba estar y hacer lo que hacían. Me han contado que pasaban las horas muertas, ¿viste? Las horas perdidas, deambulando por la calle Corrientes. La mayor parte del tiempo, porque el único que laburaba era Durán, claro. Que laburaba en PAMI. Claro. Igual a la noche nos juntábamos en la casa de él. Claro, porque él como trabajaba en PAMI, que prácticamente era un ñoqui, tener casa propia. Y los albergaba todos. Y plata para cerveza. Pagaba la comida, pagaba cerveza. Si hay algo que la literatura del 90 no tiene, es materialismo. O sea, es el pedo galáctico de cada uno, un culto del individualismo, de la individualidad, un culto del goce, del disfrute, del placer, de la imagen. Por eso también todos ustedes son poetas que algunos pasaron por la facultad, pero ninguno se recibió. Eran otros años. Creo que algunos sí eran peculiarmente misóginos. Había gente que me decía, digamos, poetas más mayores en edad, que yo era como el cupo femenino de la revista, directamente. Pero bueno, los había más misóginos y menos misóginos. De todos modos, bueno, yo no participé de la cotidianidad de la 18 Whiskies, ni de las salidas, ni de todo eso, como te contaba, yo trabajaba. Y en el ámbito del trabajo nunca me discutieron nada, ni tuve ningún problema. Obtiene mucha publicidad, Cucurto a través del Diario de Poesía, Fabián Casas a través de los medios. Entonces los que no, digamos los que van quedando afuera. Los que no logran ese nivel de difusión, digamos, que habían cumplido un rol fundamental en la formación del grupo y en la consolidación de esa movida, de esa explosión creativa, digamos, no logran, digamos, la difusión que de repente tienen de un golpe. Del final de la 18 Whiskies no me acuerdo, o sea, me acuerdo del segundo número, no sé por qué terminó, porque como ya te digo, yo era lateral, yo laburaba, llevaba propuestas. Todo va agregando conflicto y todo esto se termina de cristalizar cuando vos, Mario, publicás Hellman Asesino en el Diario de Bariloche. Así que ojo con lo que meditas, porque vos sos medio peligroso. No, lo de Hellman Asesino era una nota que a mí siempre me gustó, y como yo hacía el suplemento de cultura y tenía todo el material de todos, nada, me gustó y la publiqué. Hellman Asesino. Sí, porque me parece que hablaba de la literatura y como que la literatura de Hellman asesinó una generación de poetas. Y yo lo sigo sosteniendo eso. ¿Vos crees que él dice eso en ese texto? Yo, en el texto que... sí. En un momento me parecía una especie de exageración, o sea, como una leyenda, pero evidentemente también dejó una marca en lectores, o sea, trajo algo, quizás trajimos algún tipo de material o una manera de presentarlo, o una actitud. Incluso con las tapas de la revista, la primera tapa, ¿te acordás que era el niño negro con las moscas y las llagas y Poesía eres tú? Entonces, bueno, eso a mí me encantó, me parecía que era algo distinto. Cuando Hellman Asesino se difundió, Gambarota publicó un artículo en Diario de Poesía diciendo que Durán tenía mente de pisero, que tenía mente de taxista. Igual Durán nunca se enojó conmigo. No, él no se enojó. De hecho, siempre seguimos siendo amigos. No, él no se enojó, pero él dice, bueno, como que le trajo problemas, digamos.
¿Y el de verano? Decime que le llevaba un libro, por favor. Me tenés que dar 250 más o menos. ¿250 pesos? Sí, no, sí, más o menos. ¿Cómo cotiza del Diego? Sí, bueno. ¿Cómo cotiza del Diego? Lo más grosso que tenemos. Y bueno, esto se termina y ya está, son impunables. Che, ¿y vas a ir posta? Y me voy en noviembre a verlo a Durán. Ah, ¿sí? Vas a ir. ¡Quiero eso! ¡No, boludo! ¡Pare el dron! ¡Pare el dron! Che, hagan parada. Cuando se sientan allá, pidan la parada. Esto ya está tomando avisos autoritarios, loco. Quiero declarar que ya todo el mundo está re borracho. Pero vamos por la quinta. Yo dije que iba a ir hasta la cuarta y voy por la quinta, así que no me rindo, no me voy a rendir. Y yo tampoco. Me encantaría aprovechar este espacio para saludar a mi mamá y a mi papá que me están mirando. ¿Puede ser? Agarrá lo que quieras. Mamá, papá, les mando un beso grande y todavía no conseguí trabajo, pero en cualquier momento lo voy a conseguir. Estoy haciendo la cola. Estoy haciendo la cola porque en el diario Clarín vi un aviso que decía se busca cadete con servicio militar cumplido. Esto no es nuevo, esto viene de Grecia, del siglo VIII antes de V, los griegos lo transformaron en un culto, el culto a Dionisio. Hay gente a la cual tomar no le hace bien y escribir menos. Me gusta más lo que escribo yo que lo que escriben los demás. Mirá los perros Juliatos. Claro, yo había propuesto como un poco como para que esto sea algo serio, como para profesionalizarlo, que se tome acetona y alcohol fino. Para que bueno, los que están dispuestos que lo hagan, qué sé yo. Mamá y papá, les mando un beso. Antes de Cristo, él habla de que la pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintura que habla. Y los momentos anticlásicos son momentos de mezcla, son momentos en los que la pureza, la idea de pureza, la idea clásica, desaparece y surge la idea de la mezcla, la idea de la integración, la idea de la mezcolanza, del pastiche. Si es por López, la manga corta se populariza otra vez. Si es por López, este medio litro te lo metés, ¿sabés dónde? Si es por López, calculale un 25% arriba. Si es por López, arrimá el bochín y que no levante viruta. Si es por López, a la Toyota te la cambia por merluza papa. Si es por López, el yogur en la nevera, ni fu ni fa. Si es por López, mañana es Navidad y pasado vienen los Reyes. Si es por López, pero el dueño dice, no, ferreterías. Si es por López, seguro que disfrutás vos y tu germu. Si es por López, barre todo el paisaje hasta pasando el Río Negro. Si es por López, en esa oficina no se suma ni se resta. Si es por López, gastá tu parte en lo que quieras. Si es por López, queda la puerta abierta todo el día, pasa cualquiera. Gracias.
El concepto a plantear en la plenaria de Camagüey era la relación dialéctica entre conciencia y trabajo. Por eso antes del discurso se subió a la cortadora y en unos días cortó 45.000 arrobas. Ya era una declaración, al menos la base empírica donde sostener unas 45.000 palabras. El ministro veía en los macheteros a la vanguardia de los pueblos oprimidos de Asia, África y América. El machetero veía un cogollo, otro, y después otro. ¿Cómo explicar que eso no era un cañaveral más, sino las reservas en potencia de las que dependía la guerra contra la fuerza más grande de la historia? Arriba sobre la máquina, para revisar cómo funciona. Mal, lógico, si es nueva. Hay que saber por qué. Son demasiadas cuchillas. Listo, ahora otro tema. La diferencia entre cortar para la empresa y cortar para la revolución es que la revolución exige doble. Quiere un músculo con capacidad de abstracción. Eso no es un surco, es la central, es purificación y eficiencia en las calderas, divisas y tractor ruso, diversificación e inminencia del mundo socialista. Pero en la cooperativa las cuentas no daban bien. Y aunque algunos se iban pensando cómo inventar un reemplazo autóctono para los cardanes rotos, que por cuánto tiempo ya no se podrían comprar, otros no entendían bien por qué trabajar tanto para que llegue el día en que no se trabaje más. Viendo para qué estuve con Julia Saracho y dice que no, que la traducción del Patterson surgió porque eras el único que hablaba inglés. No, eso no, tenía no. De un viaje. Tenía el libro, Unidos. sí, tenía el libro en casa y bueno, después lo que no recuerdo bien qué pasó es porque es una traducción un poco rara porque yo tampoco sabía efectivamente mucho inglés, pero sí esa traducción es una traducción, digamos, es una selección de los 5 libros del Patterson. Sí. En el número 1. No, en el 2. En el 2. En el 2. Ah, en el 2, claro. En el 2 que está en la tapa Williams. Claro. Con las flores, ¿no? Sí, y vos saliste en él. Y en el número 2 publiqué una especie de agua fuerte o crónica que se llama Todos somos putas. En los 90, digamos, por lo menos en Bahía Blanca, ¿no? Que yo creo que hay una figura muy fuerte con todo ese mapa que es la de Gustavo López y la editorial Vox. O sea, todo el trabajo que hace Gustavo de empezar a editar muchísimos libros de poesía ya desde los 90 hasta casi hoy. En ese sentido está bueno pensar qué pasa, digamos, en un sentido más federal inclusive con los 90, ¿no? Cómo se fue armando un mapa en ese sentido también. Conozco bastante, sí lo leía a Daniel Durán, a Fabián Casas, sí conozco Diario de Poesía de García Heller, sí conozco Siesta de Marina Mariach, o a Washington Cucurto. ¿Cómo te llegó de eso? No sé, la verdad que no sé cómo me llega casi nada, pero creo que debe ser por internet y porque leo un montón. Y bueno, no sé, sí aparte como que para mí en Argentina fue como súper importante, entonces como que si ahí escribís como poesía de los 90, no escribís como los 90 y está como ese. Que está medio polémico en algunos casos. Polémico todavía. ¿Y ustedes conocen algo de la poesía argentina de los 90 en Chile, por ejemplo? Yo conozco súper poco realmente, no conozco mucho, pero lo que conozco ha sido bien estimulante. Conozco El cielo de Boedo, de Durán. Conozco a Cambarota y por ahí está más o menos como lo que conozco, que es bien poco. No conozco ni siquiera las disputas, no conozco los espacios que compartían. Bueno, conozco la revista, la 18 de Whisky también. ¿Pero la 18 Whisky la viste alguna vez? Claro, no. ¿Vos la viste? ¿Alguno de ustedes vio una 18 Whiskies? No. Ayer Raimondi me decía de una traducción de Patterson de William Carlos Williams. Me decía, está ahí mi traducción, pero
no la vas a conocer porque no existía cuando nos salió. Una cosa así me dijo. ¿En qué años nacieron ustedes? Yo nací en el 91. 93. 96. Claro. ¿Y vos? 66. Ay. 69. Varela. ¿Cómo va la vida de estanciero? ¿Todo bien? ¿Vos? Que viste como la Chancha y Juancito, y yo estoy medio peleado. ¿Por qué te peleás, Mario? Bueno, vení, ¿por qué no vienen a Dugan, así se amigan, está todo bien? Pero si vas y te copás y te atienden algunos que como... Pero no, mira, a mí la verdad que no me da para ir a tomar el tren. Decirles que vengan para acá, ¿eh? Dale, que vengan para Dugan, así, hacer unos asaditos. Pero si no vas vos, si les hablas y se juntan, le voy a tener que dar la razón a Andy Nachón y sería un... No, Mario, no me hagas ir hasta allá, tomarme el tren, todo. Está todo bien con José, con Juancito, pero decirles que vengan para acá, que está el campo, está bueno. Mira qué lindo que está Dugan, así que dale, que vengan, vamos a la pulpería, dale. Dale, copate, anda a Buenos Aires, juntate con los pibes, yo mando una directora amiga para que haga la entrevista y de paso paseas un poco. Mira, Buenos Aires no tengo ganas de ir, no voy a ir, así que dale, decirles que vengan para acá, que venimos a la pulpería y comemos algo, ¿eh? Chao. Yo era medio pariente político de Darío, era un tío político, y así conocía al grupo 18 Whisky. Darío era una especie de pieza loca que además me parece que le aportó al grupo la lectura de algunos poetas que ellos normalmente no leían, va, ustedes. Dentro de su delirio, la poesía de Darío es una poesía muy... que busca cierta precisión del lenguaje, ¿no? Pero después se hace cada vez más complejo, en cierto modo más delirante. De algún modo eso representa también su vida. «30 años despachando gasolina desde el mismo lugar hasta que vino ella y sin darme cuenta usé el surtidor de la izquierda, ese que estaba completamente tiznado. Así fue como robé aquel auto y me dirigí a la ciudad. Si alguien me hubiese visto conducir aquel Valiant con mi uniforme de gasolinero, si una sola persona me hubiese visto a mí en vez de las llamas de ese estúpido pueblo, las cosas no hubiesen sido tan difíciles y al menos ahora conocería el porqué de estas paredes. ¿Te acordás que una vez fuimos a Constitución, que nos hicieron correr? ¿Vos te acordás de a mí eso? me disfrazaron de naranja. A mí también, de rojo, era todo naranja y teníamos que salir corriendo, que era eso era un examen que tenían que hacer, que estaba Mancheri. Claro. Bueno, y eso que nosotros no teníamos nada que ver con eso, en realidad íbamos a que ellos hagan el parcial. O sea, también hubo un video que hizo Mario, que creo que renegó de él durante mucho tiempo y no sé si está, que se llamaba Calenchu. Apareció Calenchu ahora. ¿Apareció el video Calenchu? Apareció. Oh, yo no lo porque vi, ese video también era una cosa, pero si se nos había ocurrido no sé qué, estaba buenísimo. El rally fue un poco eso también. No sé, yo tengo entendido que había sido una tesis que tenía que dar Mario para la Escuela de Cine de Avellaneda. Y que ahí, bueno, hizo todo y que creo que lo bocharon, creo que eso no hizo me acuerdo, un bardo, me parece que hubo. ¿Y Aulicino también era? ¿No era jurado o era algo...? No, Aulicino era invitado, era bebedor invitado. Aparte vos estabas tirando cosas. Yo tiré una mesa, nada Vos más. tiraste una mesa. Sí, sí. Y vos te acordás que también cuando fuimos en Chile también se armó un bardo en el bar ese. Que vos también tiraste mesa. Sí, me gustaba tirar mesa. A vos te gustaban tirar mesa. No me acuerdo por qué la tiré la mesa esa de ahí. Esa sí, la de Chile sí.
Sí, yo me acuerdo Sí, que era sí. un desastre. Sí, me acuerdo que yo me senté en una especie de reposera que se rompió, porque parece que está toda escrita con poemas, que yo no sabía que era una instalación. Y después de ahí me acuerdo que empezaron, no sé, un poco lo de las mesas, creo que fue ahí todo relacionado. Hay que vivir, que vino a competir, que se quede y que le brinden ginebra. Los demás que vinieron a bailar, que no. No, acá hay compañeros locos que están siendo chicaneados. O aparecen los vasos de los 8 o no toma nadie, ¿me entendés? Este es un boicot. Es un boicot, loco. Acá tenemos los vasos de todos, no toma nadie. Claro, esta. Acá loco no hay vencedores ni vencidos, esto es un movimiento. Están todos re borrachos, el único del viejo soy yo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, cámara. Todo bien, mamá, ¿eh? Este tiempo se lo dijo mi madre. Hay gente que toma. Adura. Nosotros somos el alcohol. Te aduramos, El alcohol y la literatura tienen una relación directa que es la siguiente. Cuando dos toxinas entran en contacto, el único poder de iluminación está en la intoxicación. En la destrucción está la esperanza. Si podemos lograr que se destruya, todos vamos a ser más felices y vamos a terminar destruyendo la humanidad. Yo leo carteles, sobre todo los carteles de la humanidad, los carteles de la televisión, propagandas, todo tipo de enseñanzas que me da el pueblo. Sí, dale que me estoy recalambrando, boludo. Sabemos, gracias a nuestro más ilustre pensador en la Argentina, el señor Napolitano, que la violencia es el lenguaje de las bestias. El alcohol, por ser algo condenado por la sociedad, tiene una entera relación con la violencia. Esperá, todavía no terminé, boludo. Ah, sí, esos eran los lunes de tribunales. Los tribunales de los lunes. Los tribunales de los lunes, ¿te acordás que era como que nos juntábamos todos los lunes y éramos 12 poetas por lunes que fotocopiábamos los poemas y los repartíamos? Sí, y después estaba buenísimo, éramos como 20, ¿te acordás? Aparte que era despiadado todo. A mí me hicieron mierda, pero gracias a eso, a eso yo cambié y hice Barrio Trucho. O sea, a mí me cambió toda esa crítica que fue despiadada, a mí te juro que me ayudó un montón, porque la asimilé. Viste que a veces la crítica es difícil asimilarla, porque generalmente hay un ego que te dice, ni vos qué carajo, ¿me entendés? No. O sea, si vos estás abierto me acuerdo por más día, es más, vos cuanto más despiadada como... la crítica, más sabor tiene. Sí, y eso, digamos, iba paralelo de todo un laburo que todos, digamos, nos importaba mucho escribir y nos sirvió mucho eso, ¿no? Porque, quiero decir, fue como una especie de un taller involuntario, digamos, una manera de enseñarnos entre nosotros a leer, porque no es que había grandes maestros. Juan es un gran poeta, esto saquémoslo, dejémoslo claro de entrada, pero García Helder y Prieto, que fueron los ingenieros del objetivismo, lo que hicieron fue poner la obra de Juan, La Zanjita, como la pieza clave de todo el movimiento que ellos veían que surgía ahí, fuera de ese libro que realmente es uno de los más importantes de la época. Me parece que Juan después tomó otro camino mucho más complicado. Pero bueno, ahí también se ve esto de que el objetivismo es medio relativo y que tiene componentes muy variados. No es todo simple exposición del objeto, lo que está ahí. Lo que pasa es que en esa biblioteca hicimos muchas cosas, loco. Yo creo que la biblioteca Tuñón, bueno, en iba ese Januzzi. momento, iba Januzzi, los martes. Él siempre decía, entre 100 años todos calvos, siempre decía el mismo chiste, ¿te acordás? Entraba y decía, y nos cagábamos, nos mirábamos diciendo, no puede ser otra vez. Bueno, mismo ahí era la sede de la Trompa de Falopo. Sí. Que después la whisky, ¿dónde era la whisky que se juntaban? Y en lo de Daniel y en mi casa. O en tu casa, en claro, Uruguay. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que fui a tu casa una vez. Uruguay, sí, yo fui un par de veces nada más, porque yo no era de la whisky, yo iba a cebar mate. Lo que pasa es que ustedes hablaban cosas tan raras que yo no entendía nada. Como que había una intención de
de tomar toda la literatura, de tomar todo lo que había una voracidad y de saber y dónde pararse, qué sé yo. Me parece que la trompa había como más libertad, era decir, bueno, nos cagamos en todo. Cuando se hacía... Eso era la mineta también. Claro, era lo mismo que la mineta. Era, quiero decir, era sacar una fotocopia y nada más. Pero lo importante era estar el sábado a la noche. Tal cual. La riqueza de la mineta, ¿cuál era? Alabama, el bar de Alabama. Era increíble. Era más bien un movimiento, porque todos estábamos en todo. O sea, la trompa estaba con la whisky en la trompa, después estaba la... Había un montón de revistas. Lo que pasa es que en ese momento... era la diversión, en realidad. Pero aparte era la difusión. Sí. La otra vez me contaba Cudo que se juntaban a comer carne cruda con Durán. Con Durán. No Una vez decimos eso cuando nos juntábamos en lo de Durán. Nos juntábamos antes del Omni. En Boedo. En Boedo. Cuando nos juntábamos en Boedo, un día estábamos con Durán. Estábamos los dos solos con Durán. No sé, estaba Cudo también. Estaba Cudo también. Y que estábamos diciendo, ¿qué hacemos? Loco, el chabón dice, che, tengo hambre. Y había unas milanesas crudas. Y dijimos, vamos a comerla de una. Y nos comimos la carne cruda, esa fue muy... Y después ese mismo día vimos una garrapata que se moría y con una lupa terminamos como 2 horas hasta que se muera viendo la garrapata. Pobre garrapata. Juan era el tipo siempre bien recibido. Creo que él nunca se peleó con nadie. Es un tipo... Salvo conmigo ahora. Bueno, salvo con vos. Y no sé bien por qué. Pues yo creo que él nació siendo un hippie viejo. A los 20 años ya era un hippie viejo. Es una especie de hip-hop, una especie de cosa así ya desgastada desde el comienzo. De vez en cuando, ¿no? A veces siempre de vez en cuando, ¿no? A veces siempre de vez en cuando se me ocurre hacer una antología de lo que estamos escribiendo ahora. Yo creo que estaría bueno hacer una antología. No está el lazo, el lazo afectivo que nos unía a todos, no existe más. Existe por partes, que todos, ¿viste? Nos seguimos viendo algunos y otros, pero bueno, hay muchas peleas. Lo que pasa es que a mí me parece que el lazo afectivo está, pero lo que pasa es que ese lazo afectivo, nuestra mente ha cambiado. O sea, lo que antes era una mente colectiva y curiosa, ahora es una mente donde en algunos casos hay familia que ocupa parte de esa mente, o en el caso hay distancias, que la mente ya se pone en otro tipo de lugar, ¿no? Como que hubo una diáspora. Al haber una diáspora ya las mentes empiezan a cambiar y no es la misma mente que teníamos hace 20 años. Pasó el tiempo. Y la mente a veces se quema un poco. Aparte pensar que claro. Hay razón. El combustible que le dimos a las neuronas no fue el mejor, ¿no? Bitácora de vuelo. No te hagas el Spock y corre más rápido que nos matan esto marciano de la 19 y te van a rodar las orejas hasta la zanja. La zanja, la recuerdo tomando sol a orillas de la zanja. Sus pelos con abrojos excitaban a los vendedores de sandía y su risa helaba el barrio. Todos la veían, le creían santa por el barro seco que frotaba en su pierna y aparecía como Santa Rita envuelta en una nube con su cara color acero. Y seguí corriendo, que nos cagan a palo. Es un poeta de Entre Ríos que para mí es 10 veces superior a Bukowski en todo sentido. Lo básico de Daniel es Segovia. A partir de ahí, viste, está toda su obra anterior y posterior es como rayos que salen de ese libro. Sí, se fue abriendo yo creo que por una necesidad que tenía él de reconocimiento que le parecía que lo que tenía no era satisfactorio.
Searching for him. Who is this? It's Daniel. Daniel. Okay. Danny Duran. Where is this place? No, this place is in Argentine. What? Argentina. Argentina. Mountain. You know Daniel Duran? He do not know. Live in Daikan. Daikan. Yes. This is a woman? No. Oh, the Argentina. Okay, thank you. Gracias. Live in Daikan. We searching for Daniel Duran. Live here. Daniel. Thank you. Danny Duran. Sa may beach or Mihan? Mihan Beach? Mihan Beach. Mihan Beach. Yes? This result? Okay. I asked that. Sa ilakanin na din, nakapalit ng isda. Daniel Duran. Daniel Duran. Argentine. Mihan Beach. Nanay motor siya. Thank you. Sa Maribok. Sa Maribok. Ang tigpalit diri ba nga nay babae ba nay kuan dili nay mao. Oh, iya, motor. Bangason nga mubo. Maribok, sir. Maribok wala da. Clear No, picture. This is very young. Taga Maribok. Good. Maribok. Di look old. Ang bana Now. ang bana. See? Ini bana. This person? O kato ng babae lagi nga taas lagi nga nay mga bata duha magbaktas padulong dito. Oh. Yeah. Mura man igmao ni. Itong bangason nga. Oh, bangason? Oo. Maribok. Sa Maribok siya. Unahan lang man. Unahan lang ani ko ano. Unahan lang sa Butuna ba? Natod na ako ni sila. Sa isa. And English mo. This person. Yeah. Dili. Sí, Durán estaba bastante furioso con esta situación con Fabián. Digo, además estaba furioso siempre con otras cuestiones. Son como dos caras de lo mismo y entonces tenían que terminar habiendo una rivalidad. Pero una rivalidad que ya tenía que ver más con el reconocimiento y la influencia que pudiera tener cada uno que con cuestiones estéticas. Digo, no se peleaban porque uno escribía de una manera y otro de otra. Bueno, Durán ya está. Ya fue. ¿La bebida viene o no viene? No sé la bebida. ¿Cuál es la próxima? Ginebra, tráela ya. Cuando la conocía la Vos que sos juez, tenés que ser.
La encaramos en barra. Por las dudas. Para Mario. Que lo diga el juez, Juan. Fue un error, no está descalificado. Ahí, firme el juez. No está descalificado. Ahí, firme al otro juez que rompo todos los vasos, si no lo rompo, Puede ir. Muy bien, tome todos los vasos entonces, y sí. Está volviendo muy pesada. Un paso. Silencio, un paso. Ahora se juega con un paso. Cambiaron las reglas del juego. No, tomamos de la botella. Rojo, su vaso. El vaso va pasando. No, mi vaso es mi vaso. No. Mi vaso es la pelota. El vaso de rojo. Ya fue. A pesar de todo, sí. Y con una seriedad, digamos, muy elegancia en el sufrimiento. O sea, yo creo que el ganador es... ¡Llévate las luces, Lucas! ¡Lucas! Bueno, entonces no hay ganadores. ¿Cuál es el otro? ¡No! ¡Micrófono! ¡Che! Por favor. ¡Che! ¡Micrófono! La próxima. Yo quiero tomar, esto es una barbaridad. Yo no sé quién me va a llevar a dónde. Yo quiero tomar algo ya. Fotógrafa. Loca, vení. Lo tomamos todo, loco, no perdió nada. Acá, Boludo, ¿qué vamos a seguir tomando? Lo tomamos todos nosotros, boludo. ¡Traigan alcohol! ¡Porque nosotros podemos más! No, yo solo quiero tomar. Yo no quiero gritar. Vamos caminando, pero nuestro deseo como hermanos dentro de una iglesia. Como hermanos. I search for Daniel Duran. You know Daniel Duran? No. You know, it's an Argentine poet. Argentine poet, Fabián Casas. Haitanes del Coco. What are you talking about? I understand nothing. La revista en sí misma fue una revista totalmente efímera, casi fueron 2 manifiestos. Esto es lo que nos gusta, lo que nos interesa, en fin. No es que marcó una época, la marcó como símbolo y como leyenda de esa época. Y después, bueno, lo que pasó es que todo eso se estrelló contra la pared, no sé por qué, y entró a haber amistades bilaterales, peleas cruzadas, peleas no dichas, hasta que el grupo quedó en una especie de diáspora, ¿no? Durán. Durán. Vieja.
Ahí hubo un cambio que creo que fue histórico, realmente. Porque las escuelas, los grupos, acá se sucedían muy rápidamente en la Argentina. Digamos, en 5 o 10 años ya la cuestión había cambiado totalmente. Por ejemplo, con el coloquialismo, con el surrealismo, con todas las escuelas, con las vanguardias de los años 20. Bueno, si Girondo fue un gran poeta, Tuñón, etc. Pero el capítulo de esa generación está cerrado. Este no está cerrado, sigue abierto más de 20 años después. Es curioso. Che, loco. Mario Varela, loco. Puto, acá falta gente. Falta Timo Berger, loco. ¿Cómo puede ser? Acá tiene que estar Timo Berger, tiene que estar Damián Ríos, Manuelito Alemián, Ezequiel Alemián. Después tienen que estar los otros poetas. Acá falta un montón de poetas. Esto no puede ser, loco. Esto es cualquier cosa, Luca Martelli, puto, basta, se acabó, Me acuerdo allá cuando lo conocí a los whisky, allá en la biblioteca de Desiderio. Me mostró la revista, la 18 Whisky. Yo dije, ¿qué es esto? Abrí, no entendía nada. Ahí esos poemas de Durán, todo así pornográfico. Y bueno, en fin, falta gente acá. No se puede hacer todo, Cucurto. Era mucha gente. No puede ser. Falta gente, es verdad. Falta gente, es verdad, sí. ¿Está bien? Sí, no sé, yo dejo acá. Bueno, nada, vamos. Desarmemos, Horacio. Bajen todo. ¿Mario, corto? Sí, así terminó 18 whisky. Así terminó 18 whisky. Corten. Varela, no vas a poder hacer el documental. No están todos peleados. Es que también es raro salir en esto, Varela. Pero no por salir, es por la 18. Sí, debe ser un dolor para todos ustedes. Bueno, no sabemos bien cómo es esto. Titanium. Titanium del foto. De vez en cuando. A veces siempre de vez en cuando se me ocurre, a veces siempre de vez en cuando, ¿no?